Daremos comienzo con la clase número 13 de Romanos. La palabra a estudiar es Romanos capítulo 11. La escena del capítulo 11 es Israel. Punto 1. Israel no es desechado. Versículo 1 al 6. Dos. Por desobediencia de Israel el evangelio es extendido a los gentiles. Versículo 7 al 12. 3. Los gentiles no tienen nada que jactar hacia Israel. Versículo 13 al 24. Cuarto, Israel será salvo cuando el número de los gentiles llegue al tope. Versículo 25 al 32. Quinto, no hay nadie que pueda medir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Versículo 33 al 36. Leamos versículo 1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a los de Israel. Pablo es la prueba misma de ese hecho, que creyó en Cristo. Pablo es israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios eligió a Pablo. A través de esto podemos ver que Dios no ha rechazado a Israel. Aquí la elección y el rechazo es decisión de la absoluta soberanía de Dios. Nosotros no fuimos elegidos por nuestros actos. Es por la gracia de Dios. Aparece en capítulo 11, versículos 5 al 6. Y aquel que es elegido por esta gracia será salvo. Y el propósito de la elección es dar la gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 4. Por lo tanto, hay incrédulos entre los israelitas. Esto no es que todas las personas de Israel no creían, sino que una parte de entre los israelitas no creían en Dios. Tampoco que ellos lo harán eternamente. Está diciendo que el pueblo de Israel se opondrá a Dios temporalmente. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Dijo aquel al que de antemano conoció. Esto se refiere al pueblo de Israel. Aquí de antemano conoció es que lo amó. Amós, capítulo 3, versículo 2. Dios amó a Israel. Por eso Dios no rechazó, desechó a Israel. Cuando Elías se quejó ante Dios, él le contestó. Versículo 3. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. En el tiempo del rey Ahab, el rey Ahab persiguió a los fieles creyentes. Mató a los fieles.
En ese momento Elías pensó que iba a quedar solo. También el rey pensó que había matado a todos los profetas de Israel. Quiso matar al único profeta que había quedado, a Elías. En ese momento Dios lo responde en el versículo siguiente, versículo 4 y 5. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Esta es la respuesta de Dios. Dijo que he apartado para mí 7,000 hombres a los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Hoy en la actualidad Dios ha dejado un remanente que vive por fe. Aunque la iglesia se corrompa y vaya por el camino ancho, Dios ha dejado un remanente que vive según la Biblia. Ha dejado a los que viven caminando por el camino angosto. En el tiempo de Elías hubo 4 clases de fieles creyentes. Primero, hombres como Elías, el que pelea directamente con los falsos profetas, el que dice la verdad. Luego, en segundo lugar, los mártires. Tercero, los que se inclinan ante Baal y se apartan de la fe. Son los que se someten en ídolos. Y luego, en cuarto lugar, los que no se inclinan ante ídolos, pero viven escondidos. Los que cuidan su vida espiritual personal. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. ¿Quiénes son la mayoría? En general, los terceros, los que se inclinan ante ídolos. En Corea, en el tiempo de imperialismo japonés, en ese momento los japoneses forzaron adoración al hombre de alta sociedad japonés. En ese momento no hubo muchos fieles que mantuviera firme su fe. Versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Elías peleó contra los falsos profetas exponiendo hasta su vida. Dijo la verdad. Y hubo 7,000 que sufriendo mantuvieron firme la fe. Pero aún eso fue por la gracia de Dios. Fue por gracia de Dios que Elías pudiera cuidar la fe. También fue la gracia de Dios que los 7,000 pudieran mantener firme su fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es Dios quien nos hace que nosotros también nos mantengamos firmes en nuestra fe. Todo es por la gracia de Dios. Por eso debemos dar la gloria a Dios. Versículo 7. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos.
Pero el pueblo de Israel quisieron salvar por sus obras y no creyeron en Cristo. Por eso ellos no pudieron llegar a la justicia de Dios. No pudieron obtener la justicia de Dios. No pudieron ser salvos. Tan solo los elegidos pueden creer en Cristo. Somos justificados por creer en Jesucristo. Somos salvos. Por lo tanto, se cree por la elección de Dios, por la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice aquí, los demás fueron endurecidos. Aquí los demás se refieren a las personas no escogidos de entre el pueblo de Israel. Ellos se endurecieron. No creyeron en Cristo. Quisieron llegar a la salvación por su propio esfuerzo. Recibir la salvación por sus méritos. Por eso se fueron alejándose más y más de Dios. Y después se fueron endureciendo cada vez más. Por eso la elección de Dios no depende de los actos del hombre. La salvación no es por obra, sino que llegamos a ser salvos por creer en Jesús. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con lo que no pueden ver y oídos con lo que no pueden oír hasta el día de hoy. Esto es haber citado a Isaías capítulo 29, versículo 10. También Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Dios le dio un espíritu insensible, ojos con lo que no pueden ver y oídos con lo que no pueden oír. ¿Por qué habrá sido así? Esto es porque aquellos hombres no eran elegidos. Los no escogidos son vasija de ira de Dios. Capítulo 9, versículos 20 al 22. De esta manera los no escogidos, aunque oigan, no entienden. Ellos no podrán creer en Jesús. Versículos 9 y 10. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Esto fue citado de Salmos capítulo 69, versículos 22 y 23. David profetizó acerca del juicio de Dios. Aquí, banquete es la mesa de holocausto para Dios. Estos simbolizan a los rituales y ceremonias religiosas. Es obra religiosa. Los orgullosos jactan de la ceremonia y ritos religiosos externos. Por eso no buscan el banquete espiritual. No buscan ese alimento espiritual. Por eso dijo que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa. Sus ceremonias religiosas se convirtieron en tropezadero y en castigo. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23.
Versículo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Aquí tropezaron significa que Israel se está alejando de la justicia de Dios. Israel, por no creer en Cristo, se alejó cada vez más de la gracia de Dios. Pero no que llegue a la destrucción total. Acerca de esto ya hemos dicho en los versículos 1 y 4. Por lo tanto, está diciendo que solamente una parte de Israel es desechada y no en su totalidad. Solamente una parte de Israel es desechada. También que Israel ha tropezado una parte no más. Más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Pero después esta salvación volverá a Israel. Primeramente Israel se tropieza, por eso la salvación es extendida a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 4 al 6, Hechos 18, 6, Hechos 28, 25 al 28. De esta manera la salvación se pasó a los gentiles. Porque los judíos rechazaron a Cristo, los gentiles tuvieron la oportunidad para que reciban a Cristo. Pero viendo que los gentiles volvían a Dios, los de Israel sintieron celos. Los israelitas, sintiendo celos, vuelven a buscar a Dios. El celo es corazón envidiable por la salvación. Porque los de Israel no creyeron en el Evangelio se pasó a los gentiles. Los gentiles creyeron en Dios. El pueblo de Israel sintieron celos. El pueblo de Israel vuelve a Dios. Esto es el funcionamiento de la salvación de Dios. Versículo 12. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuanto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Su transgresión significa que algunos de Israel no creerán. Su transgresión ha enriquecido al mundo. Ha enriquecido a los gentiles por creer en Cristo. Dijo, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Significa que el pueblo de Israel llegarán a la salvación. Significa que el pueblo de Israel llegará a recibir mucha gracia y bendición. Que en el futuro el pueblo de Israel volverá a la fe. Que el pueblo de Israel llegará a tener un gran avivamiento. Versículo 13 y 14. Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Porque el pueblo de Israel no creyó en Cristo, el Evangelio se pasó a los gentiles.
Hechos capítulo 13, versículos 4 y 6. Pablo, como apóstol de los gentiles, lo tomó honor a su ministerio y predicó con todo el esfuerzo el evangelio a ellos. ¿Cuál fue el motivo? Uno, para salvar a los gentiles. Segundo, como dijo, para ver si de algún modo despierto los celos de mi pueblo propio para así salvar a alguno de ellos. Para despertar celo al pueblo de Israel, para que de esa manera puedan volver a Dios. Mi propio pueblo se refiere al pueblo de Israel. Versículo 15. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Por no creer el pueblo de Israel a Dios, Dios lo rechazó. Por eso el Evangelio se pasó a los gentiles. La gente del mundo, los gentiles, creyeron en el Evangelio y recibieron la salvación. Los gentiles se reconciliaron con Dios. Después el pueblo de Israel, sintiendo celos, vuelven a Dios. Si el pueblo de Israel vuelve a Dios, es como si el hijo que estaba muerto viviera. Versículo 16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Números 15, 20. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina a Dios. Aquí la primera horneada simboliza a los patriarcas de Israel. Torta de flor de harina simboliza a los hijos de Israel. La raíz simboliza a los patriarcas de Israel. Por ejemplo, patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob. Las ramas simbolizan a los hijos de Israel. Los patriarcas se santificaron al recibir el pacto de Dios. Por eso los hijos también se volvieron santos. De esta manera, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero no por eso significa que Israel sea santo aunque no haya creído. Sino que el Israel será santo porque Dios le dará a los hijos de Israel la fe. Los hijos de Israel imitarán la buena fe de los antepasados. Que sus hijos se apartarán por un momento, pero después volverán. Génesis 31, versículo 42. Versículo 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participa de la savia nutritiva de la raíz de olivos. Algunas de las ramas han sido desgajadas. Hay un olivo silvestre. Hay un olivo cultivado.
Está enseñando acerca del principio de injertación. Es lo contrario que la injertación natural. Por lo general en el mundo toman ramas de un olivo cultivado para injertar en el olivo silvestre para que dé fruto del verdadero. Al olivo cultivado lo llaman también el olivo. Y por ejemplo hay un olivo. Por ejemplo, hay un árbol de caqui y a uno no es de buena calidad. Le dice que es olivo silvestre. En ese momento toma una rama del olivo cultivado y lo injerta en la parte de la rama desgajada del olivo silvestre. Pero aquí Dios toma una rama del olivo silvestre y lo injerta en el olivo cultivado para que tenga fruto del olivo cultivado. Dios hace que de un árbol malo dé buen fruto. Puede tomar hasta la roca para ser hijo de Abraham. Mateo 3:9. Aquí el verdadero el olivo cultivado simboliza a los judíos. Olivo silvestre simboliza a los gentiles. Llamaron a los gentiles para que los judíos que no creían creyeran. Versículo 18. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Los judíos por no creer en Cristo se separaron de la gracia de Dios. Los gentiles por creer en Cristo fueron injertados en Cristo. Los gentiles recibieron la gracia y la salvación. Pero le está diciendo que no se crea mejor que los judíos. Porque el pacto de Cristo lo recibieron primeramente los antepasados de Israel. También porque el movimiento evangelístico comenzó con los judíos. Por eso no deben jactarse porque creyeron primero. Hay que saber que todo es por gracia de Dios. Versículo 19 al 21. Tal vez dirás, desgajaron una rama para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Porque el pueblo de Israel nos recibió el Evangelio se extendió para con los gentiles. Las ramas fueron desgajadas. Israel se apartó de Dios. Luego los gentiles fueron injertadas en Cristo. No por eso los gentiles se deben creerse mejor que ellos. Es más, deben temer. Porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá con los gentiles. Porque Dios cortó hasta las ramas originales, que es Israel.
por lo que hay que ser temeroso. Versículo 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás descajado. Dios es misericordioso y a la vez severo. Misericordioso y lleno de amor y bondad. Severo es que juzga y castiga justamente. Al que cree y obedece, Dios derrama su misericordia, lo tratará con bondad. Pero al que no cree y desobedece, tratará con severidad. Aquí, si no se mantiene, significa el que va por el camino de la incredulidad. A esa clase de personas Dios los tratará con severidad. Pero al contrario, si entra en la misericordia de Dios, recibirá bendición. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, seremos descajados. Recibiremos castigo de Dios. Versículo 23. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Ellos se refiere al pueblo de Israel. Significa que si el pueblo de Israel se arrepiente y cree en Cristo, serán injertados de nuevo. Significa que el pueblo de Israel que fue desechado puede volver a injertarse. Aquí está la esperanza de Israel. Versículo 24. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad ramas naturales de ese olivo será injertado de nuevo en él. Los gentiles que son el olivo silvestre fueron injertadas en un olivo cultivado. Entonces el pueblo de Israel, que ya de origen eran de olivo cultivado, con cuanta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Si tan solo el pueblo de Israel se arrepintiera y volvieran a Dios, Dios los recibiría. Lucas capítulo 15, versículo 3 al 6. Busca a una oveja perdida. En la actualidad también Dios se alegra cuando un fiel creyente perdido vuelve a Él. Versículo 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Aquí se encuentra un profundo secreto de Dios. Que la totalidad del número de los gentiles regresan al lugar de la salvación. Hay una cantidad de fieles creyentes entre los gentiles, una cantidad determinada. Cuando esa cantidad se llene, la salvación se volverá para con el pueblo de Israel. Esto no puede ser entendido con la mente humana. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, la puerta de la salvación estaba abierta solo para los israelitas. Después de que vino Cristo hasta ahora, que han pasado más de 2000 años, en su mayoría los gentiles recibieron la salvación. Se le abrió la puerta de la salvación a los gentiles.
Entonces, ¿en qué momento de los últimos tiempos el Evangelio será extendido a los judíos? Cuando la cantidad de gentiles se llenen, el Evangelio llegará a ellos. El pueblo de Israel permanecerá endurecido hasta que el número de los gentiles se haya llenado. Versículos 26 y 27. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Isaías capítulo 50, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 27, versículo 9. Pablo está asegurando la salvación de Israel. Está diciendo que el pueblo de Israel se arrepentirá. Que los que andan en impiedad se arrepentirán. Está diciendo que Dios eliminará el pecado de los impiedosos. Se cumplirá el pacto de Dios. El pueblo de Israel será salvo. Aquí Sión es Jerusalén. Jacob se refiere al pueblo de Israel. De esta manera vemos que el pueblo de Israel carnal ha caído en la incredulidad. Ha caído el pueblo de Israel por no creer. Pero está diciendo que ellos se arrepentirán y volverán. Versículo 28. Dice, todo Israel será salvo. Todo Israel, pero no por eso significa que volverán todos sin faltar ninguna persona. Está hablando del número de los que recibirán la salvación entre el pueblo de Israel. Que serán salvos la cantidad que Dios ha designado. Versículo 28. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Por ahora los israelitas son enemigos de Dios. En realidad son amados de Dios. Pero porque han rechazado el enemigo, son enemigos de Dios. Han sido elegidos desde el tiempo del patriarca Abraham. Esto no es porque los patriarcas fueran destacados, sino es por causa de la promesa de Dios. Israel estaba por destruirse varias veces por sus pecados. Pero ellos no fueron destruidos completamente. Esto es porque se lo había prometido a sus antepasados. Deuteronomio 7, versículos 7 al 8. Pero son salvos tomando en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Versículo 29. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Una vez que Dios ha elegido y ha llamado, sus dádivas son irrevocables. Cuando Dios da dones, no lo revocan para nada.
El pueblo de Israel que ha sido elegido por Dios serán salvos. Versículo 30-31. De hecho, en otros tiempos ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Aquí ustedes se refieren a los gentiles. En otros tiempos los gentiles fueron desobedientes a Dios, pero luego recibieron la misericordia de Dios. Pero ahora los israelitas están en desobediencia. Significa que algún día llegará el tiempo que los israelitas recibirán la misericordia. Versículo 32. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Aquí a todos se refiere a israelitas y gentiles. Al principio los gentiles habían desobedecido. Después desobedecieron los israelitas. Pero Dios quiere darle la misericordia a todos. Los desobedientes reciben el castigo de Dios y vuelven arrepentidos. Entonces, delante de Dios reciben la misericordia y salvación. Versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Son profundas la sabiduría y el conocimiento de Dios. Indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. No podemos entender fácilmente acerca de la elección de Dios. Esta es la obra salvífica absoluta de la soberana voluntad de Dios. Sabiduría se refiere a lo eterno. Conocimiento a objetos sensoriales. La sabiduría es conocer más ancho, más profundo, más amplio que el conocimiento. La sabiduría es eterna. Es muy misterioso la sabiduría y el conocimiento de Dios acerca del plan de salvación de los gentiles y de Israel. Es una obra misteriosa la salvación de los gentiles y de los israelitas. Primeramente Israel habían recibido la salvación y luego Israel lo rechazó. Y después este evangelio se pasó a los gentiles. Ahora el evangelio volverá a Israel. Significa que Israel volverá a gozar de la misericordia de Dios. De esta manera, el plan de salvación de Dios es muy profunda y misteriosa. Versículo 34. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Esto es alaba la majestad de Dios. Sea lo que sea o persona, nada ni nadie es mejor que Dios. Isaías 40:15. 1 Corintios 2:6. Solo somos criaturas nada más. Todos nosotros somos pecadores. Todo ser humano es ignorante. Por eso delante de Dios no podemos ser consejeros. Versículo 35. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego le pague? ¿Qué puede el hombre darle a Dios primero?
Dios no nos salvó para tener alguna compensación. Solamente es por la alegre voluntad de Dios. El plan salvífico de Dios no fue por sabiduría o mérito del hombre. Es gracia de Dios. Es sabiduría de Dios. Isaías 55, versículo 1. Mateo capítulo 18, versículo 24. Cuando nosotros entregamos alguna riqueza, no es que le estamos dando algo nuestro. Tan solo estamos entregando algo que Dios ya nos lo ha dado anteriormente. Primera de Crónicas 29, 14. Versículo 36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La creación procede del Señor. Dios creó todas las cosas, planificó. Procede de Dios. Dijo que existe por Él. Por Dios existe la creación. Todas las cosas se van cumpliendo en la regla y providencia de Dios. Existen para Él. Dios dispone el fin de todas las cosas. Dios planeó acerca de la salvación de Israel y de los gentiles. Dios va cumpliendo. Dios lo completará. Dios recibirá la gloria. Nosotros los seres humanos no podemos medir las obras del Dios creador. Nosotros solamente podemos agradecer por la salvación que nos ha dado. Hay que dar solamente la gloria a Dios. Isaías 48, 11. Dios lo cumplirá según sus planes. Él recibirá toda la gloria. Aquí el versículo 36 enseña acerca del concepto de Dios y la salvación del cristianismo. Es el resumen de la perspectiva calvinista. Nos habla acerca del plan de salvación de Dios y su proceder. Dios es la fuente de la salvación, es el fundador. Es la fuente de la existencia del ser humano. Y en Él está la forma de la salvación. Dios es el que planea y lo lleva a cabo. Nos enseña nuestra razón de la existencia. Y luego dijo que existe para Él, vuelve a Él. Dios es el consumador de la salvación. De esta manera Dios es el propósito de la salvación y de la existencia del hombre. Nos indica el propósito de la vida. Dios es el origen de todas las cosas. También el proceso y el curso de todas las cosas. También es el fin de todas las cosas. Dios es creador. Es el que procede, el soberano, el ejecutor, el juez. Esto expresa la absoluta soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos darle la gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos con la clase número 13 de Romanos. Muchas gracias.